Hola amiga, bienvenida a este podcast en el canal Easy Spanish Podcast. Qué bien estar aquí otra vez para un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una inmersión profunda que, bueno, sinceramente creo que nos va a tocar la fibra a todos. Totalmente. Porque, a ver, imagínate tener, no sé, 7 u 8 años. Te despiertas un martes cualquiera, pero antes de abrir los ojos ya notas que algo es diferente. Esa sensación, sí. La luz que entra por la persiana tiene un tono especial y, sobre todo, hay un silencio absoluto en la calle. Te asomas a la ventana y ahí está. El mundo entero cubierto por una manta blanca. Eso es. Hoy nuestra misión es viajar en el tiempo. Hemos estado revisando montones de testimonios, diarios y artículos sobre recuerdos de la infancia. Y hay algo fascinante en esos textos, fíjate. Sí, queríamos entender por qué las historias más simples, las que podemos contar con un vocabulario súper básico, o sea, de nivel A1 o A2, son las que se clavan en el cerebro para siempre. Y nos vamos a centrar en dos mundos opuestos, el invierno y el verano. Es que ahí está la clave de todo. A veces pensamos que para emocionar o para conectar de verdad con alguien necesitamos, pues, un vocabulario elevadísimo o conceptos filosóficos muy complejos. Ya, claro. Pero al analizar todos estos testimonios sobre los recuerdos de cuando éramos críos, vemos que ocurre exactamente lo contrario. Es súper curioso eso. Usar un lenguaje sencillo, hablar de cosas muy tangibles como la nieve, la arena o el calor, elimina de un plumazo todas nuestras barreras defensivas de adultos. O sea, que hablar de manera básica nos devuelve un poco a un estado más puro, ¿no? Por eso vamos a explorar por qué el cerebro humano decide que un día jugando en la playa o construyendo algo en la nieve es mucho más importante que memorizar fechas de historia o fórmulas matemáticas. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque al leer los materiales me he dado cuenta de una cosa súper interesante. A ver, cuéntame. Pues que cualquier persona que esté escuchando este análisis ahora mismo, estoy segura de que tiene algún recuerdo sensorial súper específico que le devuelve de golpe a la infancia. Sin duda. O sea, el olor a tierra mojada o el sonido de las chicharras en agosto. Es como si el cerebro tuviera una caja fuerte secreta que solo se abre con ciertos olores o texturas. Y ojo, porque no es una metáfora, esto es pura anatomía cerebral. ¿Así? Sí, sí. Antes de ponernos el abrigo y salir a la nieve, hay que entender cómo funciona este mecanismo. Vale, me interesa. Porque el sonido del hielo crujiendo bajo una bota te transporta al pasado mucho más rápido que, digamos, ver una fotografía antigua. Ya, es verdad que el sonido tiene algo especial. La respuesta está en cómo están conectados nuestros sentidos, especialmente el olfato y el tacto, directamente con el sistema límbico del cerebro. ¿Vale? El sistema límbico, Fíjate, el bulbo olfatorio, por ejemplo, tiene una ruta directa a la amígdala. que es el centro donde procesamos las emociones, si no recuerdo mal. Eso es, exacto. Y también va directo al hipocampo, que es la zona encargada de formar la memoria a largo plazo. O sea que es literalmente un atajo físico en el cerebro. Un atajo total. ¿Qué? La información no pasa por los filtros racionales que solemos tener. Exactamente. Se salta el tálamo, que es como digamos, el centro de clasificación lógico de nuestra cabeza. Qué fuerte. Por eso el recuerdo del invierno, para un niño, no es algo tipo el 14 de enero de 1998 nevó. Claro, no hay fecha. No, el recuerdo es un evento sensorial completo, el famoso día de nieve. El día de nieve. Ese día en que, por sorpresa, cierran los colegios porque el clima lo ha cubierto todo de blanco. Madre mía, las descripciones que hemos leído en las fuentes sobre esto son alucinantes. Recogen perfectamente esa anticipación, ¿verdad? Totalmente. Te levantas, miras por la ventana, ves los coches sepultados y la mente del niño hace un clic increíble en plan, hoy no hay reglas. Hoy es un día libre regalado por el universo. Exacto. Pero claro, luego viene la realidad de prepararse para salir. Uf, esa es otra historia. Y me hace mucha gracia cómo los testimonios describen esta parte. Porque es casi, una tortura infantil. Hablan de tardar 20 o 30 minutos solo en vestirse. Es un ritual de paciencia extrema, desde luego. Pero totalmente. O sea, ponerse los leotardos, los pantalones gruesos, el jersey, luego ese abrigo que te hace sentir literalmente como el muñeco de Michelin. Y no te olvides de las botas rígidas. Sí, y los guantes donde no te entran bien los dedos, la bufanda que te tapa hasta la nariz. Es un esfuerzo monumental para un crío. Y fíjate en la psicología de ese momento en concreto. A ver. El niño está sufriendo una restricción física de su libertad. Apenas puede moverse con tanta ropa. Ya es como estar en una armadura. Pero soporta esa incomodidad tremenda porque sabe que la recompensa que hay al otro lado de la puerta es enorme. Claro, salir a jugar.
Y cuando por fin salen, la actividad central, que por cierto es casi universal en todas las culturas que experimentan el invierno, es hacer un muñeco de nieve. Ostras, el muñeco de nieve. Y las fuentes lo detallan paso a paso con una precisión que, vamos, parecía arquitectónica. Sí, pero fíjate, usando palabras de lo más sencillas. Sí, sí. Empezar con una bola pequeña de nieve fresca, de esa que es en polvo, hacerla rodar por el jardín hasta que pesa tanto que ya ni puedes moverla. Luego la segunda bola para el torso. Eso es. Y la tercera para la cabeza. Y luego viene mi parte favorita de todos los relatos. El saqueo de la casa. El saqueo, exacto. Buscar una zanahoria en la nevera para la nariz, robar botones viejos de la caja de costura de la abuela o buscar piedras negras para los ojos. Y sacrificar una bufanda vieja, que eso siempre pasa. Siempre, siempre. Cualquier otro nombre sacado de alguna canción infantil. Es como darle vida. Exacto. Hay una necesidad humana de personificar esa creación que además es temporal. Claro, porque se va a derretir. Pero lo que me pareció verdaderamente fascinante de todo esto, si lo miramos desde el punto de vista del comportamiento humano, es que la magia del día de nieve no termina en la nieve, ¿A qué te refieres? pues que, de hecho, culmina con el ciclo opuesto. El contraste brutal. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Claro, el momento en el que el frío ya te vence por completo. Ese momento en el que no aguantas más. Cuando tienes los dedos de los pies entumecidos, la nariz súper roja y goteando, y los pantalones totalmente empapados porque la nieve se ha derretido y se te ha colado por dentro de las botas. Uf, qué sensación más desagradable. Entras al salón de casa temblando. Y ahí es donde aparece la estrella invitada de este recuerdo. El chocolate caliente. Una buena taza humeante. A veces con nubes de azúcar que se van derritiendo lentamente en la superficie. ¡Qué rico! Los testimonios describen la sensación térmica de abrazar esa taza con las dos manos frías. Sí, sí. Estás sentado en el salón, sintiendo el calor bajar por la garganta, sintiéndote completamente seguro y a salvo mientras miras por el cristal cómo la ventisca sigue azotando la calle. Espera. Aquí te voy a cuestionar un poco, porque antes mencionabas lo del contraste y me ha dejado pensando. Dime. ¿Me estás diciendo que el chocolate caliente en realidad no nos gusta por ser chocolate, sino que nuestro cerebro lo registra como algo increíble solo porque estamos congelados? Bueno, no exactamente. Espectacular aunque estés a 30 grados en agosto. A ver, el azúcar y el cacao siempre van a activar los centros de recompensa de nuestro cerebro. Eso sin duda. Vale, me dejas más tranquila. Pero la intensidad emocional de ese recuerdo en concreto, lo que hace que 20 años después sigas suspirando al recordarlo, es el contraste de supervivencia. Ostras, contraste de supervivencia. Sí. Si analizamos profundamente cómo se graba la memoria, la nieve es solo el catalizador. El núcleo real de esa memoria imborrable es el alivio. El alivio de entrar en calor. Es la intensa apreciación del refugio. Sin haber experimentado primero ese frío cortante y la hostilidad del clima exterior, el calor del lugar no se sentiría como un milagro. Ya, claro, es que tiene lógica. El cerebro graba ese momento como una gran victoria, o sea, dice, estaba en un ambiente extremo y hostil, y ahora estoy a salvo y además nutrido. Qué interesante, de verdad. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Es como si el frío intenso fuera el marco que hace que el calor resalte muchísimo más. Es una buena forma de verlo. Pensándolo bien, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Un día de nieve para un niño funciona como una especie de botón de pausa inesperado en la cinta de la vida. Un botón de pausa. Me gusta. Claro, como adultos, el mundo nunca se detiene. O sea, siempre hay correos que responder, facturas que pagar, siempre hay estrés. Siempre vamos corriendo, sí. Pero para un crío, la nieve es el universo entero diciendo, hoy el sistema escolar se ha caído. El reloj ya no importa, solo queda jugar. Esa es una metáfora excelente, de verdad. El botón de pausa. Es que es eso. Y fíjate cómo la naturaleza humana es totalmente cíclica. Pasamos meses disfrutando de ese refugio, valorando estar en el interior, la manta, el sofá y el calor, Uf, sí, la época de peli y manta. pero eventualmente el cerebro humano anhela justo lo contrario. Necesitamos expandirnos. Total. Y esa necesidad fisiológica y también psicológica de salir del refugio nos lleva directamente al segundo gran bloque que hemos analizado en nuestras fuentes. La transición al verano. Exacto, la llegada del calor. Cruzamos el calendario radicalmente. Pasamos del ambiente íntimo, oscuro y superacogedor del invierno a la inmensa y luminosa libertad de las vacaciones de verano. Que es un cambio enorme. Y aquí no estamos hablando de un simple botón de pausa de un solo día. Estamos hablando de meses enteros de libertad absoluta. Es un cambio de paradigma total para la mente infantil.
Ya ves. Mientras el invierno nos enseña a protegernos del exterior, el verano lo que hace es empujarnos a integrarnos con él. Claro. La ropa se reduce a la mínima expresión, el contacto con los elementos es súper directo, o sea, es piel contra agua, piel contra arena, piel contra el sol. Las fuentes se recogen anécdotas que son puro oro sobre esto. Sí, hay historias fantásticas. Como el clásico viaje familiar en coche, ¿te acuerdas? Narran esos viajes interminables de 3 o 4 horas para llegar a la costa. Y sin aire acondicionado en muchos casos. Exacto. Y todos sabemos que 3 horas para un niño en el asiento trasero, sudando a mares, son equivalentes a 3 años luz. Se hace eterno, desde luego. Pero todo culmina en ese primer momento, mágico, en el que bajas la ventanilla, hueles el salitre en el aire y ves por fin la línea azul del mar en el horizonte. Es cruzar la frontera hacia un mundo sin obligaciones. Totalmente. Y una vez que llegas a la playa, el entorno táctil cambia drásticamente respecto al invierno. ¿A qué te refieres con el entorno táctil? Pues que en la nieve construíamos apilando esferas grandes, ¿no? Sí. En la playa, el material de construcción es la arena, y la dinámica de juego es completamente distinta. Uy, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, a ver qué encontraste tú. Porque cuando leía los diarios sobre los días de playa, me llamó muchísimo la atención el tema de los castillos de arena. Ah, los castillos. O sea, no hablaban de hacer un montoncito y ya está. Describen esfuerzos que son faraónicos. Obras de ingeniería casi. Literal, construir fortalezas enormes con torres, hacer fosos larguísimos para intentar canalizar el agua del mar, usar cubos, palas. Todo un arsenal. Es una obra tremenda para unas manos tan pequeñas. Pero, inevitablemente, siempre llega ese momento crítico. La marea, claro. Sube la marea. O viene una ola un poco más grande de lo normal y arrasa con todo. Y en 2 segundos, horas y horas de trabajo desaparecen. Y la arena queda lisa otra vez. ¿Y qué decían los testimonios sobre la reacción de los niños a esa destrucción masiva? Pues eso es lo más loco de todo. A ver. Un adulto perdería los papeles si su proyecto en el que ha invertido horas se destruye en un segundo. Se enfadaría muchísimo, claro. Pero los testimonios muestran que el niño, lejos de frustrarse o ponerse a llorar, simplemente se encoge de hombros, agarra la pala y empieza a construir otro castillo un poco más atrás. Es fascinante. ¿Pero por qué pasa esto? O sea, ¿por qué no hay un drama enorme? Porque aquí vemos, en estado puro, una de las lecciones de resiliencia más potentes que existen y está disfrazada de un simple juego infantil. ¿Resiliencia en la playa? Exacto. El psicólogo Jean Piaget y otros muchos expertos en desarrollo infantil han estudiado esto a fondo. ¿Y qué dicen? Pues que cuando los niños interactúan con la naturaleza en este estado tan primario, aceptan instintivamente la impermanencia de las cosas. Ah, claro. Saben perfectamente que el océano es más grande y mucho más fuerte que ellos. Saben que el agua siempre va a ganar y va a reclamar la arena. Es una batalla perdida desde el principio. Eso es. Pero, y aquí está el verdadero secreto. Para el niño, el valor no está en la posesión del castillo. Ya. No están construyendo bienes raíces para venderlos luego. Claro que no. El valor, o sea, la diversión pura, está en el proceso de construirlo. El acto creativo es la recompensa en sí misma. O sea que la destrucción del castillo no es un fracaso para ellos, es simplemente el reinicio del juego. Exactamente. Es un lienzo en blanco que se renueva cada vez que viene una ola. Qué bonito. Disfrutan del enorme desafío de intentarlo de nuevo, quizás, pues no sé, construyendo un muro más grueso esta vez o un foso más profundo. Van mejorando la técnica. Aprendiendo del intento anterior sin llevar encima ese peso del fracaso que tanto sentimos los adultos. Fíjate, escuchándote explicar esto de la resiliencia, me doy cuenta de que construir castillos de arena es la metáfora absolutamente perfecta para el proceso de aprender un idioma nuevo. Anda. A ver, explícame eso un poco más. Piénsalo. Cuando empiezas a hablar, por ejemplo, español, intentas construir oraciones. Sí, poco a poco. Al principio son súper básicas, como un cubo de arena volcado sin más. Un castillo muy modesto. Eso es. Luego intentas hacer estructuras más complejas, usas subjuntivos, vocabulario nuevo. ¿Te arriesgas más? Y de repente estás en una conversación real con un nativo, los nervios te traicionan, se te olvida una palabra clave, la gramática se te derrumba por completo. Te quedas en blanco, claro. Exacto, te quedas en blanco. Es como la ola que viene y destruye tu castillo de arena. Qué buena comparación, de verdad. Pero, ¿qué haces ahí? Si actúas como un adulto rígido y perfeccionista, te frustras, te da vergüenza y dejas de hablar.
te rindes. Pero si actúas como el niño en la playa, simplemente sonríes, aceptas que, bueno, la ola de la conversación te ha pasado por encima y vuelves a construir la frase de otra manera. Ostras, es una conexión brillante. La tolerancia a la frustración es indispensable para dominar un idioma, igual que en la playa. Totalmente. El error, esa ola que tú dices, es parte del entorno, no es un ataque personal. Hay que aceptarlo como parte del juego. Y, por cierto, hablando de ese entorno del verano, los materiales también destacan otros placeres estivales hiper simples que se nos graban a fuego en la memoria. Sí, hay un montón de detalles. El choque térmico, por ejemplo, del agua helada contra la piel hirviendo por el sol. Uf, qué sensación. Y la de la sal secándose y tirando de la piel en los hombros. Y la arena en los bocadillos. Sí, que parece que si el pan no cruje con la arena, no es un día de playa de verdad. Es que le da un toque especial. Y, por supuesto, hay un detalle universal en todas nuestras fuentes sobre el verano. ¿Cuál? El sabor de un helado derritiéndose a toda velocidad bajo el sol de agosto. Oh, el helado en la playa. Te manchas todas las manos, está medio derretido y pringoso, pero todo el mundo coincide en que un helado en la playa sabe 1000 veces mejor que el mismo helado en el sofá de tu casa. Totalmente. Otro caso clarísimo de cómo el contexto ambiental eleva a una experiencia sensorial muy básica. Así es. Y fíjate en el lenguaje que estamos utilizando para describir todas estas escenas. A ver, Nieve, playa, helado, castillo, arena. Hemos estado hablando de conceptos psicológicos súper profundos, sí, resiliencia, memoria a largo plazo, el sistema límbico. pero lo hemos aterrizado todo a través de imágenes muy primarias. Es verdad. Las fuentes originales de nuestra investigación hacían mucho hincapié en esto. Y es que para conectar con otras culturas y compartir quiénes somos, necesitamos anclarnos en este vocabulario básico. Completamente de acuerdo. De hecho, varios de los artículos de lingüística que revisamos para hoy sugerían que deberíamos detenernos un momento a observar cómo este vocabulario, o sea, de nivel A1 y A2, es realmente la llave maestra de las emociones. Es que no parece un nivel básico, parece un nivel esencial para la vida. Exacto, nivel esencial. Si desgranamos las palabras clave que hemos explorado hoy, vemos que actúan como auténticos puentes universales. Vamos a desglosar algunas de esas palabras clave para que quienes nos escuchan vean a qué nos referimos. Vale, pensemos en muñeco de nieve, por ejemplo. Físicamente es solo una figura hecha de esferas de hielo. Sí, Pero cuando alguien aprende a decir hice un muñeco de nieve en un idioma nuevo, no está solo describiendo una escultura de hielo. claro que no. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien de Suecia o de Canadá que está aprendiendo español y esa persona me dice, de pequeño me encantaba hacer un muñeco de nieve con mi hermana. Ajá. Esa frase es gramaticalmente muy sencilla, pero emocionalmente me está abriendo una ventana enorme a su familia, A su pasado, sí. a su jardín, al frío de su país. Me está invitando a su infancia. Ese es exactamente el poder de la palabra elemental. Es precioso. Otra expresión súper clave de hoy es chocolate caliente. Uy, mi favorita. Físicamente es solo cacao, leche y temperatura alta. Ujú. Pero semánticamente, en el contexto de la memoria que hablábamos, significa refugio. Refugio y protección, claro. Significa alguien me cuidó cuando yo tenía frío. Yo puedo decir algo como, después de estar toda la tarde mojado en la nieve, beber chocolate caliente era lo mejor del mundo. Una frase súper simple. Sí, es una frase que cualquier estudiante de español de primer año puede entender perfectamente, pero que transmite una sensación de hogar espectacular. Y pasa lo mismo con la temporada opuesta, ¿verdad? Sí, con las palabras de verano. La expresión castillos de arena es el símbolo universal del juego táctil de verano. Si alguien dice, mis hermanos y yo competíamos haciendo castillos de arena gigantes cerca del agua, Lo visualizas inmediatamente. totalmente. Ves el sol brillante, casi que hueles la crema solar, Y todo esto se engloba bajo el gran concepto de nuestros recuerdos de la infancia. lo cual, fíjate, me lleva a reflexionar sobre una pregunta muy interesante que surgía en los ensayos psicológicos de nuestra investigación. A ver, cuenta. Hemos visto cómo las palabras más simples logran comunicar emociones súper profundas, eludiendo nuestras defensas intelectuales. Sí, Pero la pregunta que planteaban es, ¿por qué resulta tan sumamente efectivo? buena pregunta. ¿Cómo es que usar la palabra arena o la palabra nieve conecta tan rápidamente a dos personas que no se conocen de nada? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta radica en la experiencia compartida de la humanidad. Todos, sin importar la cultura, el país o el nivel educativo, comprendemos visceralmente lo que es el frío extremo y el calor reconfortante. Es algo que todos compartimos. Entendemos el instinto de jugar y de crear.
Y conocemos el valor inmenso de sentirnos a salvo en familia. Claro. Al despojarnos de la jerga complicada y técnica, hablamos el idioma universal de la vulnerabilidad. O sea que la simplicidad del lenguaje no es una limitación como a veces pensamos, sino que es una herramienta de conexión súper directa. Exactamente. Entonces, si juntamos todas las piezas de este enorme rompecabezas que hemos montado hoy sobre la mesa, ¿qué nos queda al final? Pues una conclusión bastante clara. Sí, la conclusión es aplastante. Los recuerdos más vívidos, poderosos y duraderos de toda nuestra vida rara vez tienen que ver con lo material. Desde luego que no. O sea, nadie en estos testimonios que hemos leído recordaba, yo qué sé, la marca cara de sus guantes de nieve. O cuánto costó la gasolina del viaje en coche a la playa. Exacto, ni qué modelo exacto de pala de plástico usaban para la arena. La memoria, con los años, filtra todo lo que es superfluo y se queda solo con la textura y con la emoción. Destila lo importante. Todo se reduce a momentos puramente sensoriales. La satisfacción táctil de levantar un muro de arena húmeda con las manos o empujar una bola de nieve súper pesada. Ese contraste brutal del que hablábamos. Sí, entre la nariz congelada y una taza humeante entre las manos. Y, sobre todo, el lujo más grande que existe, un lujo que casi siempre perdemos al hacernos adultos. El tiempo. El tiempo elástico, el tiempo de sobra, sin preocupaciones ni horarios. Es un resumen brillante de todo lo que hemos descubierto en las fuentes, la verdad. Gracias. Y para poner el broche final a nuestra exploración de hoy, quiero dejar sobre la mesa una última idea provocadora. Uy, a ver, sorpréndeme. Es algo en lo que he estado pensando tras leer uno de los estudios sobre el desarrollo de la personalidad humana. Ajá. Siempre hablamos de cómo el entorno moldea nuestro carácter, ¿no? Si crecer en una ciudad caótica te hace diferente a crecer en un pueblo tranquilo en el campo. Sí, eso se dice mucho. Pero llevémoslo un paso más allá basándonos en todo lo que hemos discutido hoy del invierno y el verano. ¿Vale? Si las experiencias infantiles tempranas construyen toda la arquitectura de nuestro cerebro emocional, cabe preguntarse lo siguiente. A ver. ¿Acaso nuestra estación favorita de la infancia y nuestra forma particular de jugar en ella revela la personalidad profunda que tenemos hoy como adultos? Uf, madre mía, esa pregunta tiene miga. Piénsalo bien. Somos en el fondo personas de días de nieve. Personas de días de nieve. Es decir, individuos que, ante las crisis de la vida, buscan siempre la seguridad, el calor de un círculo íntimo, la introspección y un refugio seguro y tranquilo frente a la tormenta exterior. Vale, entiendo el perfil. O somos personas de castillos de arena. Los resilientes. Individuos orientados a la expansión, que buscan siempre el sol, la aventura, y que poseen esa resiliencia casi temeraria de construir proyectos sabiendo perfectamente que la marea de la vida puede llegar y destruirlos, ¡Ostras! pero que aún así están siempre dispuestos a agarrar la pala y reconstruir desde cero con una sonrisa. Madre mía, qué perspectiva tan increíble para cerrar el tema de hoy. Me dejas muda, o sea, me quedo dándole vueltas a si yo soy de nieve o si soy de arena. Yo creo que todos tenemos un poco de las dos, pero siempre hay una que tira más. Seguro que sí. Y con esa poderosa imagen mental de castillos desafiando a las olas y ventanas empañadas protegiéndonos del invierno, terminamos nuestro análisis a fondo por hoy. Ha sido un placer, de verdad. Animamos muchísimo a quienes nos escuchan en casa o los que van de camino al trabajo en el coche a que aprovechen todas estas ideas. Que las pongan en práctica. Eso es. Usen ese vocabulario elemental de nivel A1 y A2, sin ningún miedo a equivocarse, para compartir su propio recuerdo favorito con un amigo, con un familiar o en su próxima clase de idiomas. Animaos a compartirse. Como hemos visto hoy de forma tan clara, a veces la verdadera magia de viajar en el tiempo no requiere una máquina compleja, solo requiere encontrar la palabra sencilla adecuada. Totalmente cierto. Hasta la próxima inmersión profunda.